Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que al terminar este servicio nosotros podamos ver a Cristo más precioso de lo que lo vemos ahora antes de terminar la predicación. Vamos a orar. Padre, tú has prometido enviar tu Espíritu donde tu palabra es predicada, y la obra de tu Espíritu es glorificar a Cristo, no a ningún hombre. Y nosotros queremos, Señor, ese es el deseo de nuestro corazón, que al salir de este lugar Cristo sea más precioso a nuestros ojos. Ayúdanos, oh Señor, échanos colirio espiritual para que nosotros podamos ver con más claridad la gloria de tu Hijo en el Evangelio, porque te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. Mis hermanos, yo estoy seguro que todos los creyentes verdaderos que están aquí esta noche, alguna vez se han sentido frustrados consigo mismos, porque ven lo que la Biblia enseña de lo que debe ser un creyente, de cómo debe comportarse un creyente, luego ve su propia vida y ve una brecha tan amplia entre lo que la Biblia dice que nosotros debemos ser y lo que nosotros somos en la práctica. Esa frustración es peligrosa, porque puede terminar provocando dos cosas en la vida de un creyente. La primera es moverlo a echar mano a metodología inapropiada para ser santo, y una de ellas la vimos la noche de anoche, el legalismo. La otra cosa que puede suceder en la vida de una persona que se siente frustrada consigo misma es que decida abandonar por completo la lucha y entregarse por entero al pecado. Por supuesto, hermanos, cuando una persona hace eso, probablemente está mostrando que en verdad no había una verdadera obra de gracia en su corazón. Porque el creyente, aquel que es justificado por Dios por medio de la fe, también es santificado. Hay una obra del Espíritu de Dios en el verdadero creyente que lo lleva a conformarse cada vez más a la imagen del Señor Jesucristo. Ahora, si el legalismo no es la respuesta, como veíamos anoche, entonces, ¿cómo puede el creyente avanzar en ese proceso de transformación, en ese proceso de santificación progresiva en la que nosotros estamos envueltos? Bueno, eso es lo que yo quisiera ver esta noche en el pasaje de 2 Corintios capítulo 3, que leyó nuestro hermano Pablo al principio del servicio. 1 Corintios capítulo 3, pero yo voy a leer únicamente el versículo 18, porque es el versículo que vamos a estar exponiendo más profundamente en esta noche, aunque vamos a estar haciendo referencia al texto en su contexto, y yo espero, hermano, que ustedes estén despiertos, que estén alertas, porque este no es un pasaje sencillo de las Escrituras, pero al mismo tiempo es un pasaje extremadamente importante que nosotros debemos entender para poder seguir progresando en santidad. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El punto principal que Pablo está haciendo aquí es que los cristianos estamos envueltos en un proceso gradual de santificación, por medio del cual Dios nos va transformando progresivamente conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Una vez se le preguntó al gran escultor Miguel Ángel cómo es que él podía tomar un bloque de mármol y esculpir a través de ese bloque la figura de un caballo y hacerlo en una forma tan realista. Miguel Ángel respondió: es muy fácil, yo tomo el cincel y le quito a la piedra todo lo que no se parece al caballo. Bueno, mis amados hermanos, eso es exactamente lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Él toma su cincel y Él está quitando de nosotros todo aquello que no se parece a Jesucristo. Dice Pablo aquí que somos transformados de gloria en la misma imagen. Es un proceso gradual y precisamente por eso es imperceptible para nosotros. Como ocurre con los padres
que ven todos los días a sus hijos y no se están dando cuenta que sus hijos se están haciendo hombres y mujeres delante de sus ojos. ¿Verdad que nos ha pasado que a veces vienen personas de visita, un amigo que hace mucho que no viene a nuestra casa, o un familiar, y de repente ve a nuestros hijos y ellos dicen, pero es que se ha vuelto un hombre, se ha vuelto una mujer? Nosotros no lo vimos porque fue un proceso de crecimiento muy pequeño. Y lo mismo ocurre con los cristianos. Dios está haciendo algo en nosotros si somos creyentes, porque Él se ha comprometido consigo mismo a hacernos semejantes a la imagen de su Hijo. Hay un texto precioso en Romanos capítulo 8, versículo 28, y seguramente todos ustedes aquí conocen ese texto. Lamentablemente no siempre ese texto es citado en su contexto. Pablo dice allí que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es ese propósito? Que nosotros tengamos una vida próspera en términos económicos. Cuando Pablo dice aquí que a los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien, ¿eso significa acaso que Dios espera que todos los cristianos tengan una gran casa, un gran carro, un buen sueldo y buena salud para disfrutarlo? ¿Es eso lo que Romanos 8:28 significa? Pablo dice aquí, esto es, a los que conforme a ese propósito son llamados. ¿Cuál es ese propósito? Pablo sigue diciendo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. He ahí el propósito. Todas las cosas obran para bien, porque todas las cosas Dios las usa para hacernos semejantes a su Hijo. Ese es el propósito de Dios con todas las cosas que Él permite, que Él decreta en nuestras vidas. Él quiere que nosotros seamos como Cristo. Y ¿saben qué, mis amados hermanos? Ese propósito de Dios de ninguna manera será frustrado, porque Dios es Dios. Yo le decía a nuestra iglesia hace unos meses atrás que lo más grandioso del cielo no es que caminaremos por calles de oro, o que entraremos por una gran puerta de perlas, o que ya no tendremos enfermedad, ni dolor, ni aflicción. ¿Saben qué es lo más glorioso que habrá en el cielo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben qué es lo segundo más glorioso que habrá en el cielo? Que todos nosotros seremos igualitos a Él. Así que al final de cuentas todo es Cristo, Cristo, Cristo. Él es la gloria del cielo. Dios quiere que nosotros seamos como su Hijo. Por eso Juan nos dice en su primera carta, hijitos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y Pablo dice en su carta a los Filipenses que cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en la gloria de su Padre, Dios transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ahora bien, aunque ese proceso nunca será completado de este lado de la eternidad, lo que Pablo nos enseña en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, es que se trata de un proceso que está tomando lugar aquí y ahora. Independientemente de que tú puedas percibirlo o no, si tú eres creyente, por el poder del Espíritu Santo, estás siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor Jesucristo. Y para explicar cómo es que eso ocurre, y aquí es que yo necesito, hermanos, que ustedes abran bien sus oídos espirituales y estén bien alertas y despiertos. Para explicar esto, Pablo se vale de un episodio muy conocido en la historia de Israel. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las tablas de la ley, en Éxodo capítulo 34, versículo 29, dice la Biblia que su piel resplandecía al haber estado expuesto al brillo de la gloria de Dios. El otro día teníamos a nuestra nieta en nuestra casa y estábamos jugando con ella,
mi esposa y yo, y de repente ella miró al techo y dijo, ustedes no tienen de esas cosas que brillan. Se refería a esas estrellitas que a veces ponen en las habitaciones que son fosforescentes y cuando se apaga la luz, eso sigue brillando. Bueno, algo similar ocurrió con Moisés. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Dios y cuando bajó del monte su piel brillaba. Y el pueblo de Israel se espantó. Así que tan pronto Moisés terminaba de transmitir la palabra que el Señor le había dicho, él se ponía un velo en la cara porque los hijos de Israel no soportaban el brillo de su gloria. Ahora, hermanos, preguntémonos esto. ¿Por qué razón los hijos de Israel no soportaban ver el brillo de la gloria de Dios en la cara de Moisés? Piénsenlo por un momento. ¿No sería algo interesante ver a un individuo que brilla? Debe ser algo curioso. Pero los hijos de Israel no lo vieron como algo simpático. Y Moisés tenía que ponerse un velo. ¿Saben por qué? Porque el brillo de la cara de Moisés no era más que un reflejo de la gloria de Dios, de ese Dios que les estaba revelando su ley y contra el cual ellos habían pecado. A ver si estaban atentos. ¿En qué capítulo es que aparece ese pasaje de Éxodo en el que el rostro de Moisés brillaba? Éxodo 34. Y hermanos, ¿qué pasó en Éxodo 32? En Éxodo 32, cuando Moisés estaba todavía en el monte, los hijos de Israel se hicieron de un becerro de oro. Y ese es uno de los pasajes más impresionantes que nosotros encontramos en el libro de Éxodo para ver cómo los seres humanos excusan su pecado. Cuando Dios llamó a capítulo a Aarón y le preguntó, Aarón, ¿qué has hecho? Dice, ¿tú sabes cómo es este pueblo? Me presionó, ellos me entregaron todos los arcillos de oro, lo echamos en el fuego y salió el becerro. O sea, él no tuvo nada que ver con eso. Él no fue que niveló el asunto para que pareciera un becerro. Hermanos, el pueblo de Israel sabía que ellos habían pecado. Ellos habían pecado contra ese Dios cuya gloria ahora Moisés estaba reflejando. Y eso era precisamente lo que les daba terror. Ellos sabían que si iban a ser juzgados por ese Dios de gloria, conforme al estándar de la ley que Moisés les estaba revelando, ellos estaban perdidos. Así que lo que los llenaba de temor no era el brillo del rostro de Moisés. Era que ellos sabían que estaban delante de un Dios lleno de gloria, un Dios lleno de majestad, contra el cual ellos habían pecado, cuya ley ellos habían transgredido. Sus conciencias culpables no les permitían ver el brillo de esa gloria sin llenarse de temor y de espanto. Es por eso que en 2 Corintios capítulo 3, Pablo compara el velo en el rostro de Moisés con el velo espiritual que los incrédulos tienen en el corazón y que no les permite ver el brillo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el trozo de tela que Moisés se usaba en la cara vino a ser una representación de la obstinación del pueblo de Israel. Ellos no querían ver esa gloria, no porque fuera fea, no porque fuera desagradable, sino porque sus corazones estaban endurecidos. En otras palabras, ellos no podían ver la gloria de Dios porque no querían verla. Ellos no querían ver esa gloria. Juan capítulo 3. Versículo 19. Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aún los judíos que leen el Antiguo Testamento en el día de hoy son incapaces de ver allí la gloria del Señor Jesucristo. A pesar de que esa gloria se revela a través de toda la Biblia. 2 Corintios capítulo 3 otra vez. 2 Corintios
el pasaje que estamos estudiando, los versículos 14 y 15, dice Pablo aquí, pero el entendimiento de ellos se embotó, hablando de los judíos, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ellos tienen un velo, ellos leen la Biblia y ellos no ven a Cristo en la Biblia. Ahora, Pablo sabía que aún así hay esperanza para el pecador. ¿Por qué? Oh, hermanos, porque el mismo Pablo estuvo en esa condición. ¿No lo recuerdan? Pablo, el apóstol, cuando era Saulo de Tarso, era uno de esos judíos que conocía el Antiguo Testamento y que no podía ver allí la gloria de Cristo por causa del velo que él tenía en su entendimiento, hasta que el mismo Cristo se encontró con él en su camino a Damasco e iluminó su corazón con el brillo de su gloria. Dice en Hechos capítulo 9 que cuando Pablo iba camino a Damasco para extender hasta allá su persecución contra los cristianos, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Qué interesante. Pablo sabía que el que le estaba hablando era el Señor, porque solo el Señor tiene un brillo que es más resplandeciente que la luz del sol. Y él inmediatamente preguntó: ¿pero quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo tuvo una visión de la gloria de Cristo. ¿Y qué sucedió? Que no solo cesó de perseguir a los cristianos, sino que dedicó su vida a proclamar ese mensaje del evangelio que antes aborrecía. Pero ahora escuchen, aunque esa experiencia de Pablo es irrepetible, nadie más va a tener una experiencia como esa. Esa experiencia de Pablo, como le sucedió a él, es irrepetible. Lo que le sucedió a Pablo, mis amados hermanos, es exactamente lo mismo que ocurre con cualquier persona que se convierte. Vean el texto de 2 Corintios otra vez, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cristo de repente quita el velo de nuestro corazón y nosotros comenzamos a ver por primera vez la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso fue lo que ocurrió con Pablo en su camino a Damasco y es lo que ocurre con todo aquel que se convierte al Señor. Solo que en vez de manifestarse a nosotros en una forma tan extraordinaria, ese Cristo que se le reveló a Pablo en el camino a Damasco se manifiesta a nosotros. ¿Saben cómo? A través de la predicación del Evangelio. Hermanos, yo espero que ustedes estén siguiendo mi proceso de pensamiento. Yo les decía, este texto no es fácil. Pero cuando entendemos este texto, nuestro corazón se llena de gozo y de alegría. El Señor nos quita el velo para que nosotros podamos ver su gloria. Ahora, no la vamos a ver como Pablo. La vamos a ver a través de la predicación del Evangelio. 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo, ¿y por qué tú predicas ese evangelio de la gloria de Cristo? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Wow. Déjenme ver cómo yo pongo esto de la manera más sencilla posible.
Yo no sé cuántos de ustedes fueron a iglesias antes de convertirse y oyeron el evangelio una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, sin que el evangelio haya hecho ningún efecto en vuestras vidas. Pero un día, de repente, Cristo estaba siendo predicado, el Espíritu de Dios vino a tu corazón, y así como Dios en Génesis capítulo 1 versículo 3 dijo sea la luz y la luz fue hecha, Dios vino a ti personalmente cuando estabas escuchando el evangelio y Dios dijo sea la luz y tú de repente viste lo que nunca en tu vida habías visto. Entendiste el evangelio claramente y viste claramente la gloria del Señor. Tú entendiste en ese momento que nuestro Señor Jesucristo posee una gloria incomparable que opaca completamente el brillo de cualquier otra cosa de este mundo. Fue así como tú te convertiste. Eso es lo que Pablo está diciendo en este texto. A partir de ese momento, el Señor Jesucristo viene a morar en nosotros por su Espíritu y por su gracia nos capacita para entender las Escrituras y rendirle a Él la obediencia que antes no podíamos ni queríamos darle. Lean una vez más, versículos 16 y 17 del capítulo 3. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Eso parece un trabalenguas, pero lo que Pablo está diciendo allí es que nosotros estamos en una situación extraordinariamente más ventajosa que la de los judíos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos escuchaban la ley de Dios, pero no tenían ninguna ayuda espiritual para poder obedecerla. Tampoco tenían ningún deseo interno para obedecer a Dios. ¿Y saben lo que eso produce en el hombre? Eso produce esclavitud. Allí está la ley de Dios que yo debo obedecer, pero por causa de mi pecado yo no puedo ni quiero obedecer esa ley. Así que el problema no está en la ley, el problema está en mi corazón. Y por causa del problema que hay en mi corazón, esa ley que es externa a mí solo puede producir dos cosas: rebeldía o legalismo. La ley produce rebeldía en el corazón del no regenerado. O decido irme en contra de lo que Dios ordena, rebeldía, o trato de acomodarme al aspecto externo de la ley, aunque en mi corazón yo no tenga ningún deseo de agradar a Dios ni de obedecer a Dios, legalismo. ¿Cuál es la solución? La solución es que Dios nos transforme desde adentro. La solución es que Dios nos dé el deseo y la capacidad de obedecerlo. Esa es la libertad de la que habla Pablo en el versículo 17. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque ahora yo tengo la ley escrita en mi corazón. Ahora yo tengo una nueva capacidad que antes yo no tenía para poder obedecer a Dios. Eso es libertad. La libertad de ahora poder hacer lo que antes yo no podía hacer, transitar por la ley, por la senda trazada por la ley de Dios. Hay dos maneras de mantener un globo flotando en el aire. Una de ellas es golpearlo constantemente para que no caiga. ¿Han jugado alguna vez ese juego con sus niños? Uno golpea el balón, el globo o el balón va bajando, uno lo golpea otra vez. Eso es lo que hace la religión. La religión tiene que estar golpeándonos todo el tiempo para que podamos mantenernos en el aire. La otra forma es llenar el globo de helio y así flota solo. Eso es lo que hace el evangelio. No tiene que estar golpeándonos todo el tiempo, porque hay algo que se produjo en nuestro corazón. Y es ese proceso lo que Pablo está describiendo aquí. Ahora, noten algo importante, mis amados hermanos, en este texto. Yo les decía otra vez, este no es un texto fácil. Yo espero que hasta aquí me hayan seguido. El inconverso tiene un velo, ese velo no les permite ver la gloria de Cristo revelada en el Evangelio, pero a través de la predicación de ese mismo Evangelio, en un momento dado el Espíritu de Dios viene, nos da la luz, abre nuestros ojos, vemos la gloria de Cristo, igual que Pablo la vio en su camino a Damasco, pero en una experiencia diferente porque es espiritual, no es física, y nosotros somos convertidos.
Ahora, noten el segundo aspecto que Pablo nos dice en este texto. Y es que ese proceso de transformación que se inicia cuando Dios te quita el velo para que entiendas las Escrituras y comiences a ver la gloria de Cristo revelada en el Evangelio, continuará avanzando exactamente como empezó, contemplando la gloria de Cristo. No se me distraigan. Vamos a ver otra vez. ¿Cómo comenzó el proceso de salvación? Contemplando la gloria de Cristo en el Evangelio. ¿Cómo avanza el proceso de transformación? Contemplando la gloria de Cristo en el Evangelio. Pablo dice otra vez, 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. ¿Ven el texto? ¿Ven lo que enseña? Contemplando somos transformados, es así de simple. Tú puedes hacer resoluciones, tú puedes hacerle promesas a Dios. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes alguna vez ha hecho promesas a Dios y le ha dicho, Señor, yo te prometo que de ahora en adelante yo no voy a hacer eso nunca más. Y han vuelto a caer otra vez. Tú puedes hacer todas las promesas que tú quieras, pero la verdadera transformación ocurre contemplando la gloria de Cristo. Yo no estoy en contra de que tú hagas resoluciones en tu vida. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hacer resoluciones en sí mismo no te va a ayudar a crecer en santidad. La razón por la que Dios quitó de nosotros el velo que cegaba el entendimiento era para que pudiéramos contemplar la gloria de Cristo, porque Dios sabía que es contemplando la gloria de Cristo que somos transformados. Versículo 3 del capítulo 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás tiene al incrédulo enceguecido. Él le ciega el entendimiento, pero Dios se lo abre. ¿Para qué? Para que comencemos a ver lo que Satanás no quiere que veamos. ¿Qué es lo que Satanás no quiere que veamos? La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mis hermanos amados, en el mundo entero no hay nadie ni nada como el Señor Jesucristo. Y yo les ruego a Dios que por lo menos, si tú no entendiste toda la mecánica del pasaje y te pareció muy difícil, por lo menos esto tú lo entiendas. Cristo es glorioso. Cristo es glorioso. Nadie es más sabio que Jesús, nadie es más poderoso que Jesús, nadie es más deleitoso que Jesús. Él es el creador de todas las cosas, Él es quien sostiene todo el universo con la palabra de su poder. Y por si todo esto fuera poco, nadie puede amarnos como Él nos ama, nadie nos cuida como Él nos cuida, nadie puede salvarnos como Él nos salva. Solo Él podía pagar por nuestros pecados en la presencia de Dios, y eso fue exactamente lo que Él hizo en la cruz del Calvario. En pocas palabras, Jesucristo es el ser más glorioso, más allá de lo que nuestro entendimiento puede alguna vez concebir o expresar. Y lo que Pablo está diciendo en nuestro texto es que los creyentes somos transformados contemplando esa gloria. Somos transformados de gloria en gloria. O sea, de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. Yo sé que muchos de ustedes ya pasaron por la escuela hace tiempo, pero yo espero que recuerden por lo menos las preposiciones. Antes, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, por, para, según, sin, so, sobre, tras. Eso uno se lo aprendía de memoria porque era la única manera de aprenderse eso. Pablo está usando aquí preposiciones. Él está diciendo, somos transformados de una gloria a otra gloria, de gloria en gloria, desde una gloria hasta otra gloria. En el tiempo de Moisés, solo a él se le permitió ver el brillo de la gloria de Dios. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que ese es un privilegio que ahora disfrutan todos los cristianos. Tú pudiste haberte convertido ayer y ya tú puedes disfrutar de ese privilegio. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos
Todos. Eso se le permitió solo a Moisés en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento es a todos los cristianos. Y mientras contemplemos su gloria, el Espíritu Santo que mora en nosotros y cuya obra principal es glorificar a Cristo, dice en Juan capítulo 16, versículo 14, ese Espíritu Santo continúa abriendo nuestro entendimiento para que a medida que vayamos creciendo en la fe y en el conocimiento de la Biblia, nosotros podamos ver cada vez más claramente esa gloria. Y comencemos a entender mejor lo que Cristo hizo a nuestro favor, de tal manera que nuestra admiración por Él siga creciendo y de esa manera continuemos siendo transformados. ¿Acaso no es cierto que todos tendemos a imitar a las personas que admiramos? Es por eso que los artistas implantan modas, porque todo el mundo, o aquellos que admiran a los artistas, quieren parecerse a ellos. Quieren ir a los lugares donde van los artistas, quieren vestirse como los artistas, quieren lucir como los artistas, porque admiran a esos artistas. Pues mis hermanos, lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, los creyentes, es abrirnos los ojos para que veamos cada vez más claramente que no hay nada ni nadie en el mundo que deba producir mayor admiración en nosotros que el Señor Jesucristo. Nada ni nadie. Así que la solución para tu crecimiento espiritual no está simplemente en ponerte más reglas o en hacer resoluciones y promesas. ¿Saben lo que pasa con las resoluciones y las promesas? Que cuando el mundo venga con sus ofertas, cuando el mundo venga con sus tentaciones, tus resoluciones y tus promesas van a comenzar a tambalear. A menos que tú contemples esa oferta del mundo a la luz del brillo de la gloria de Cristo. Eso es lo que hace toda la diferencia. Es entonces y solo entonces cuando nos damos cuenta que no vale la pena cambiar una cosa por la otra. Porque cualquier cosa de este mundo, por atractiva que parezca, es basura en comparación con Cristo. ¿Realmente tú quieres tener victoria sobre el pecado y seguir avanzando en tu proceso de maduración, de transformación? Tú tienes que mirar a Jesús. Tienes que contemplar a Jesús, tienes que saborear a Jesús, tienes que deleitarte en Jesús. Mirad y ved, gustad y ved que es bueno el Señor. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que en Él confía. Es contemplando esa gloria que somos transformados. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y quién es que está arriba? Cristo. Es la misma invitación. Y en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice que nosotros debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, con los ojos puestos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Me imagino a alguien pensando, ay pastor, eso suena sencillo, pero ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo yo puedo en la práctica? No me hable de cosas por allá arriba, yo quiero saber en la práctica, ¿cómo yo puedo contemplar la gloria de Cristo? Bueno, mis hermanos, la respuesta es muy sencilla. Tú contemplas la gloria de Cristo donde esa gloria es revelada. ¿Y dónde esa gloria es revelada? Escuchen una vez más lo que dice Pablo, 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Dónde se revela esa gloria? En el evangelio.
en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, en la misma medida en que nosotros contemplemos con admiración la gloria de Cristo desplegada en todas las Escrituras y particularmente en el plan de redención que en la Biblia se revela, en esa misma medida el Espíritu Santo impactará nuestras almas con esa gloria para transformarnos de gloria en gloria, en la misma imagen. Es aquí donde entran en juego las llamadas disciplinas espirituales. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 7, Timoteo, ejercítate para la piedad. Hay algo que tú debes hacer, ejercítate para la piedad. Hay algo que debes hacer regularmente, consistentemente, disciplinadamente, si quieres ver cambios significativos y duraderos en tu vida. Y ese algo es lo que llamamos disciplinas espirituales. Esas disciplinas, algunas son privadas, otras son colectivas. ¿Cuáles son las disciplinas privadas? Leer la Biblia, orar en privado, adorar en privado, ayunar, leer libros edificantes. ¿Y cuáles son las disciplinas públicas o corporativas? La adoración congregacional, el reunirnos con el pueblo del Señor en el día del Señor, la oración congregacional, la participación de la cena del Señor, la comunión con los hermanos. Ahora bien, como nosotros todos tenemos una tendencia tan fuerte hacia el legalismo, esas disciplinas fácilmente pueden convertirse en un medio de hallar el favor de Dios. Como si el hecho en sí de leer la Biblia, orar, ayunar o venir fielmente a la iglesia sean obras meritorias que muevan a Dios a amarnos. ¿Saben cuántos cristianos se levantan por la mañana, como yo decía hoy a un grupo de pastores, y dicen, me levanté temprano, leí la Biblia, oré, prediqué el Evangelio, Dios tiene que bendecirme hoy? Eso es legalismo. Yo no debo leer la Biblia, ni debo orar, ni debo venir a la iglesia todos los domingos para ganar puntos delante de Dios. Mis hermanos, eso es totalmente contrario al Evangelio. ¿Saben lo que eso produce en el creyente? Orgullo o desesperación. Orgullo porque dice, llevo ya 2 meses sin fallar todos los días leyendo mi Biblia. O desesperación porque tú dices, comencé el plan de lectura por 3ª vez y siempre fallo. O te produce orgullo o te produce desesperación. Aparte de que eso lleva al creyente a producir frutos mecánicos, no orgánicos, como los de los árboles. Ustedes nunca van a ver a un árbol diciendo, da un mango, da un mango, da un mango. No. El árbol no necesita hacer eso. Mientras el árbol se nutra de los nutrientes de la tierra, va a dar el mango naturalmente. Es así como los creyentes dan fruto, naturalmente. Las disciplinas espirituales no crean más amor de Dios para mí. De la misma manera que si yo abro la boca, mientras más grande la abra, yo no voy a crear más aire. ¿Verdad que no? El aire está allá afuera. Ahora, cuando yo respiro, estoy respirando el aire y me estoy beneficiando del aire que ya está ahí. Eso es lo que hacen las disciplinas espirituales. No crean más amor de Dios hacia mí, pero sí me permite beneficiarme más de ese amor. Deben ver cómo yo lo pongo más fácil. La razón por la que debemos leer y estudiar nuestras Biblias todos los días no es porque si dejamos de leerla nos va a caer un rayo del cielo. Esa no es la razón. Otro ejemplo. Los cristianos deben ofrendar, ¿verdad que sí? La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. ¿Ustedes creen que un hombre o una mujer pueden dar alegremente a Dios sus ofrendas si en el fondo tiene miedo de que si no le da a Dios exactamente la cantidad que debe darle, Dios lo va a poner a pasar hambre?
¿Puede una persona dar alegremente con ese miedo en el corazón? No, Dios ama al dador alegre, porque Dios ama a ese hombre, a esa mujer que tiene tal aprecio por el evangelio que quisiera darle su vida entera al Señor. A ese dador es al que Dios ama. ¿Sabes por qué tú debes ir a tu Biblia todos los días? Porque es aquí y no en ningún otro lugar donde nosotros podemos contemplar la gloria de nuestro Señor Jesucristo y alcanzar un entendimiento cada vez más claro de quién es Él y de lo que hizo por nosotros. Esa es la razón por la que yo debo leer mi Biblia. No es porque Dios me va a castigar y me va a dar un rayo del cielo o no me va a bendecir ese día porque no la leí. No es así como funciona. Yo debo tragar Biblia, comer Biblia, respirar Biblia, porque es a través de la Biblia que yo conozco a mi Señor. Hermanos, ¿quién es el tema de la Biblia? El tema de la Biblia es Cristo. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 25. Cristo le dice a los discípulos que iban camino a Emaús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Quién es el tema de la Biblia? Cristo es el tema de la Biblia. Versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Ese es el mensaje de la Biblia. Es de eso que trata la Biblia. Por eso yo debo ir a la Biblia, porque ese es el parque donde yo me encuentro con el Señor. Ese es el parque donde yo puedo ver y admirar la gloria refulgente, incomparable de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Así que, querido hermano, querida hermana, contempla esa gloria, medita en ella a lo largo del día, mientras te envuelves en tus labores cotidianas, cuando tienes que enfrentar dificultades y tentaciones, porque nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Qué diferente es cuando un cristiano en el día se enfrenta con un problema y recuerda: Cristo prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y es el mismo Cristo que calmó las aguas en tempestad, es el mismo Cristo que se apiadó de la viuda de Naín, es el mismo Cristo. Y ese mismo Cristo prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy contemplando a Cristo a través de todo lo que me pasa en todo el día. Es mi Cristo, el Cristo de la gloria. Y mis hermanos, cuando nosotros ponemos a ese Jesús delante de nuestros ojos, no importa qué tan atractiva pueda ser la oferta del mundo, todo palidece ante el brillo de la gloria de Jesús. Lamentablemente, mis hermanos, con el paso de los años, nosotros nos acostumbramos a ser cristianos. Y comenzamos a dar por sentado las cosas que tenemos en Cristo. Y poco a poco eso va produciendo en nosotros una especie de adormecimiento en el alma que afecta profundamente nuestras vidas cristianas. ¿Cómo podemos volver a despertar nuestras almas? Tal vez tú estás aquí y dices: yo soy uno de esos. Ya yo oigo que Cristo murió por mis pecados y eso ya no me produce ninguna emoción. Mi alma tiene calambre. Mi alma está adormecida. ¿Cómo yo puedo despertar mi alma otra vez y comenzar a ver a Cristo con los mismos ojos como yo lo veía cuando me convertí hace tantos años atrás? Algunas iglesias, y escuchen esto, pastores, algunas iglesias tratan de resolver ese problema exponiendo a sus miembros a nuevas actividades y experiencias. Todo el tiempo están buscando algo emocionante,
para poder mantener en la iglesia esa euforia por lo novedoso. Alguien ha dicho, los ministerios que se enfocan en manufacturar experiencias espirituales, independientemente de la buena intención que tengan, lo que pueden estar haciendo en realidad es retardar el crecimiento espiritual al convertir a la gente en dependientes de experiencias. O sea, las personas no vienen a la iglesia a escuchar la palabra predicada y aprender más de Dios. Ellos vienen a tener una experiencia. Y el culto fue bueno o fue malo, si me emocionó, no me emocionó, si tuve la experiencia o no la tuve. ¿Saben qué, mis amados hermanos? Nosotros no siempre estamos en la misma condición emocional. Yo no le creo a un creyente que me diga, yo siempre siento a Dios a mi lado. Hermanos, hay momentos que yo no siento a Dios. Pero el hecho de que yo no sienta a Dios niega la realidad de que Él está ahí aunque yo no lo sienta. No es a través de experiencias espirituales o emocionales. Queridos hermanos, el verdadero remedio para ese adormecimiento espiritual es el Evangelio. Es el Evangelio. Dice otro autor, Pablo no trató de crear experiencias, tampoco lo hizo Jesús. Ellos predicaron las buenas nuevas de salvación, demostraron las implicaciones de eso, y el Espíritu Santo creó la experiencia de un corazón resucitado. Eso solamente puede hacerlo el Espíritu de Dios. Y eso solo lo hace el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios. Necesitamos el Evangelio en nuestras vidas una y otra vez. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación, no para conversión, para salvación. Dios nos está salvando todo el tiempo. No es que nos está convirtiendo todo el tiempo. La conversión es una vez y para siempre. La regeneración y el nuevo nacimiento es una vez y para siempre. Pero nosotros estamos en peligro todo el tiempo y Dios nos está salvando todo el tiempo. Y nos está salvando a través del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, no para conversión solamente. Por eso Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 6, dice, yo doy gracias a Dios porque el Evangelio en ustedes está creciendo y llevando frutos. Se lo dice a una iglesia. El Evangelio está creciendo en ustedes, le dice, y está llevando frutos, porque el Evangelio es un mensaje vivo, es un mensaje poderoso. Dios obra en los incrédulos a través del Evangelio para traerlos a salvación, y luego mantiene a los creyentes creciendo y fructificando a través del mismo Evangelio. Yo quiero que ustedes usen ahora la capacidad que Dios les ha dado para imaginarse cosas. Y quiero que ustedes se imaginen esta escena. Imagínate que tú vas manejando tu coche, tu carro, y de repente el carro se te apaga encima de los rieles de un tren. Y tú al principio piensas que vas a poder volver a encender el carro, y tratas, y tratas, y tratas, y de repente se enciende la luz para avisarte que un tren viene en camino. Ya tú comienzas a ponerte nervioso. Sigues tratando de encender el carro y no puedes encender el carro. Y dices, yo creo que lo mejor que yo puedo hacer es salir corriendo. Pero entonces trata de quitarte el cinturón de seguridad y está trabado. Y tú ves el tren aproximándose cada vez más y más. Y tu cinturón de seguridad está trabado, trabado, trabado. Tú estás preso en tu silla, el tren sigue acercándose. Ya es obvio que te va a dar por el mismo medio. Y cuando el tren está a punto de golpearte, tú sientes que alguien te empuja desde atrás, alguien en un camión más grande que tu carro te empujó fuera del riel, y ese camión fue embestido por el tren y la persona que estaba ahí murió instantáneamente. Imagínate la escena, tú sales de tu carro espantado, miras hacia atrás a ese hombre que dio su vida para salvarte a ti, y tú estás que no sabes ni cómo expresar palabras de gratitud por lo que ha pasado. Pero de repente tú escuchas un ruido en el baúl de tu carro, y cuando tú abres el baúl te das cuenta que sin tú saberlo uno de tus hijos se había escondido en el baúl.
Y ahí te das cuenta que ese hombre no solamente salvó tu vida, salvó la vida de tu hijo. Esa alegría inicial, ese sentimiento de gratitud inicial que tú sentiste, ahora está al máximo. Bueno, mis hermanos, cuando uno se convierte al Señor, uno entiende algunas cosas. Y uno experimenta el gozo del primer amor. Pero ¿saben cuándo uno comienza a darse cuenta que el bebé estaba en el baúl? Cuando años más tarde tú sigues entendiendo el Evangelio cada vez mejor, entendiendo cada vez mejor quién es Cristo, entendiendo cada vez mejor lo que le costó encarnarse, entendiendo cada vez mejor lo que significó para Él vivir entre los hombres, entender cada vez mejor lo que significó para Cristo dejar su gloria en el cielo y venir a esta tierra y luego morir en una cruz y pagar por todos tus pecados allí. Cristo sufrió el infierno por ti. Y ese gozo que tú experimentaste al principio, ahora debería ser mayor. ¿Por qué? Porque tienes un mejor entendimiento de lo que significa el Evangelio. Miren, hermanos, yo tengo 35 años que conocí al Señor. Y yo puedo decir de todo corazón que aunque yo tengo 30 años en el ministerio y 30 años predicando el Evangelio, yo no he dejado de ver cada vez más cosas nuevas que yo no había visto en el Evangelio, que me llevan a darle todavía más gloria a Dios y más gloria a Cristo por lo que Él ha hecho por mí. Aparte de que cada día descubro más los pecados que hay en mi corazón. Yo le digo a mi esposa que si yo muero primero que ella, quiero que en mi epitafio diga: aquí yace un hombre que a través de toda su vida siendo cristiano solo aprendió dos cosas: que él era muy malo y que Dios era muy bueno. Y cada día que pasa yo veo esas dos verdades más claras. Cada vez veo más claro lo malo que yo soy. Cada vez veo más claro lo bueno que Dios. Así que, hermano, no son experiencias novedosas las que necesitamos para madurar. No son experiencias novedosas las que necesitamos para mantenernos espiritualmente despiertos, llenos de gozo y de gratitud. Lo que necesitamos es un entendimiento cada vez más profundo de nuestro pecado, un entendimiento cada vez más profundo de lo que Dios hizo en Cristo solamente por gracia para perdonarnos de todos nuestros pecados. Queridos pastores, si nosotros queremos ver cambios verdaderos y permanentes en la vida de nuestros miembros, esforcémonos porque entiendan el Evangelio. Esforcémonos porque ellos vean las implicaciones del Evangelio. Como yo dije en uno de los mensajes anteriores, yo no estoy diciendo con esto que todos los domingos y en todos nuestros cultos debemos predicar sermones evangelísticos, pero no importa cuál sea el tema que nosotros estemos exponiendo en la iglesia, debemos predicarlo a la luz de aquello que ocurrió en la cruz del Calvario hace 2000 años. No importa el tema que sea. Martín Lutero, en su comentario a la carta de Pablo a los Gálatas, dice: la doctrina de la justificación por la fe nunca podrá enseñarse demasiado. Nunca podrá enseñarse o repetirse lo suficiente. Si se llegare a perder esta doctrina, dice Lutero, todo se perderá con ella. Pero si esta doctrina floreciere, entonces todo lo bueno también florecerá. Que el Señor nos conceda ser fieles ministros de su palabra, colocando el Evangelio de Cristo en el centro de nuestro ministerio, pero sobre todas las cosas, mis amados hermanos, que el Señor nos conceda a cada uno de nosotros aquí, sean pastores o no, una visión fresca de la gloria y la hermosura de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos seguir siendo transformados de gloria en la misma imagen.